Si usted es padre o madre, vea lo que Dios le orienta. La voluntad de Dios es que los niños aprendan sus mandamientos por medio de los padres, pero sobre todo deben enseñarles por medio del ejemplo. De lo contrario, solamente serán palabras vacías. Ahora, con respecto al tema, es importante señalar lo siguiente. Los padres reciben de Dios, del Altísimo, la autoridad sobre sus hijos, pero deben saber ejercer esta autoridad con sabiduría y con mucho temor a Dios, porque todo niño necesita ser instruido y disciplinado tanto en la fe como en la vida. Sin embargo, eso debe hacerse con amor y respeto, de manera apropiada para su edad. No obstante, esa tarea tiene muchos desafíos. Es por eso que el Espíritu Santo, por medio de la Biblia, da muchas orientaciones para los padres, para que puedan actuar en su familia, influir en su familia según la voluntad de Dios. Entonces, a continuación les voy a mostrar 5 versículos que orientan al respecto de la función de los padres en su familia. El primer versículo que les quiero mostrar está escrito en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 4. Está escrito así: y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Significa evitar ser una persona severa y ser una persona justa también, para que sus hijos no tengan su alma herida. Claro que hay que aplicar la severidad, la justicia, pero no puedo ser una persona que quiere exigir una cosa y muestra otra a sus hijos. Tengo que ser una persona justa, pues los castigos, cuando son muy excesivos, muchos de los hijos pierden la consideración, la confianza a los padres y se vuelven resistentes a la enseñanza, se vuelven duros. De esa manera, todos los límites en la educación deben ser establecidos sin exageración, sin dureza, más bien con palabras suaves, con palabras de sabiduría, con ejemplo. Porque, padres, es importante que no irriten a sus hijos, que no causen separación entre usted y sus hijos. A veces sus hijos hacen cosas que están mal, que son equivocadas. Claro que deben ser disciplinados, deben ser corregidos, pero no solamente lo regañe, explíquele el porqué, enséñele con sus palabras. Vamos ahora al segundo versículo. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las vas a repetir a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Padre, si usted quiere que su familia sea bendecida, que en su familia habite la presencia de Dios, que sus hijos le obedezcan, le respeten, la palabra de Dios tiene que estar en su corazón. La voluntad de Dios debe estar en su vida. Su vida debe ser guiada de acuerdo a la palabra de Dios. Porque en el hogar los padres demuestran que honran la palabra de Dios. Por ejemplo, ningún profesor está más capacitado que él mismo para enseñarle a sus hijos por medio del propio ejemplo, que en este caso son los mandamientos sagrados. Cada momento de la vida
incluso los más triviales, las pequeñas oportunidades, los ejemplos o los momentos más simples son oportunidades para instruir y para preparar a los niños para el futuro. De esta forma, sí, una generación recibe una fe genuina. Una generación le transmite a otra una fe pura. Porque en sus corazones, en su mente, en sus pensamientos, está la palabra de Dios. Por eso es que, padre, madre, es muy importante que usted tenga una conexión profunda con la palabra de Dios. Que usted sea un estudiador y un hacedor de la Biblia, de la palabra de Dios. Usted tome la Biblia como un manual para su vida y para toda su familia. Que la Biblia esté en su vida, que usted tenga la Biblia en sus manos. Si es posible, que debe ser hecho, que usted lea la Biblia todos los días, que usted se alimente. Y aún más, si es posible, como vamos a ver ahora en el siguiente versículo, como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Como hablábamos hace unos instantes, es importante que usted tenga la Biblia en sus manos y medite en ella todos los días. Que se reúna con su Creador, con su Dios, para orar, que usted separe un tiempo a solas para hablar con Dios, para orar, para tener intimidad con el Dios Altísimo. Y que también motive, impulsa a sus hijos para que ellos tengan también sus momentos con Dios. Que usted lea la Biblia en familia. Muchas familias no tienen esta costumbre. Muchos hogares no tienen esta costumbre de leer juntos en familia la palabra de Dios, de leer la Biblia. La familia debería reunirse para leer la Biblia, para juntos meditar, nutrirse, comer el pan de cada día, que es la palabra de Dios. La familia debe unirse para orar juntas. La familia debe reunirse para juntos meditar en la palabra de Dios. Porque para tener éxito en la educación de sus hijos, normalmente los padres buscan ayuda en muchos métodos sugeridos por terceras personas. Y cada persona tiene su propia idea, su propia visión de lo que es adecuado. Pero, no obstante, Dios revela el secreto, que la buena educación es enseñarle a sus hijos a temerle, a temer a Dios. ¿Y cómo lo van a entender? A través de su propio ejemplo. Querido padre, madre, no hay mejor enseñanza que la que usted transmite a través de su ejemplo. Un ejemplo vale más que 1000 palabras. Porque con esto ellos tendrán la semilla de la fe sembrada en su interior, una fe genuina, y al crecer, aunque entre comillas no demuestren haber aprendido muy bien, la fidelidad de sus padres con Dios va a permanecer como ejemplo en ellos todos los días de su vida. Cuando él pase un problema, cuando él enfrente una situación difícil, cuando él tenga que tomar una decisión, él va a recordar el buen ejemplo de sus padres. Y así como sus padres honraban a Dios, ella va a querer honrar a Dios también. El cuarto versículo está escrito también en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículo 24, dice: el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Es fundamental, es muy fundamental
que los padres corrijan a sus hijos, a fin de eliminar la falta de respeto, la rebeldía, el mal comportamiento, porque sin disciplina el niño no estará listo para la vida, pues sus malas costumbres, las acciones malas, resultarán en malas consecuencias en el futuro. No obstante, esta disciplina debe ser aplicada con armonía, con amor, equilibrio, sensatez, sabiduría. El Altísimo les enseña a los padres a corregir a sus hijos, así como Dios también nos corrige cuando nos equivocamos. Como texto extra, eso es lo que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 9. Dios también nos corrige. Dios también nos enseña cuando estamos yendo por un camino equivocado, a fin de hacernos bien, no traer el mal para nuestras vidas, sino de enseñarnos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por ejemplo, una persona que es floja, una persona que despierta tarde todos los días, una persona que es perezosa para hacer las cosas, en un futuro, más tarde que temprano, esta persona lo va a lamentar, va a sufrir, porque tendrá una vida trazada, una vida atorada, no va a cumplir sus metas, no va a tener sueños, no va a tener aspiraciones. Una persona, por ejemplo, que le gusta comer mucha comida rápida, le gusta comer mucha chatarra, tarde que temprano le va a hacer daño a la salud. Y por eso Dios nos advierte, porque Dios es Padre, y todo padre quiere lo mejor para sus hijos. El último versículo está en el libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Por lo tanto, padre, madre, quien descuida el cuidado con su familia o con sus compañeros de fe, no solo demuestra una falta de humildad, sino que también deja en claro que no tiene principios y valores espirituales, al decir que quien no cuida a los suyos es peor que un incrédulo. Es decir, el incrédulo declarado, Pablo muestra que incluso una persona que no le tiene temor al Señor es capaz de tener consideración por sus seres queridos. ¿Cómo es posible? Hay personas que no creen en Dios. Hay personas que no temen a Dios, que no conocen la Biblia, la palabra de Dios, pero tienen ese cuidado con sus propios hijos, cuidan su familia, cuidan su hogar. Son personas más cuidadosas, no conocieron a Dios, que es el dador del amor, pero tienen tanto amor, tanta paciencia, tanto cuidado hacia su familia. ¿Y cómo es posible que una persona de Dios, una persona que acude a un templo, que lee la Biblia, que conoce las Escrituras, que siga al Señor Jesús, un discípulo de Jesús, no tenga este amor? Querido padre, madre, Dios cuenta con usted, porque dentro de su casa está el futuro de este mundo, está el futuro de este país. Dios quiere rescatar las familias, Dios quiere salvar las familias, pero para conseguirlo yo necesito ser una persona paciente, que oriente, que discipline, pero que lo haga con armonía, con sabiduría, con amor. Yo necesito ser una persona que dé ejemplo. Tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, ejemplo a nuestra familia. Yo tengo que ser un ejemplo para ellos. Yo tengo que ser un hombre de oración, una mujer de oración. Tengo que ser una persona conocedora y practicadora de la Biblia, de la palabra de Dios. Tiene que estar en mi corazón, en mi vida, en todos mis días. Yo tengo que vivir esa palabra. Y yo tengo que tener amor. Amor y mucho cuidado hacia mi familia. Que Dios bendiga su hogar y su familia. Yo deseo que estas palabras, que estos versículos hayan sido de mucha ayuda, hayan sido de muy gran beneficio para usted,
y para toda su familia. Que estas palabras traigan bendición para usted, para sus hijos, para su hogar. Y me gustaría invitarle a que se suscriba a nuestro canal, que siga escuchando más estos mensajes de fe, porque tengo seguridad que usted va a construir una familia y una familia de Dios. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.